Hace algunos días les traje un video en donde les indicaba si valía la pena o no comprar un iPhone en el 2023, ya prácticamente 2024, teniendo en cuenta si venías de un Android, y les mencionaba algunas cosas que yo personalmente había pasado al tener un Android anteriormente, y vi que ese video gustó mucho y les gustó mucho el tema de que haya mencionado lo de pasarse de Android a iPhone. Por eso hoy les quiero contar mi experiencia de cómo fue, de cómo ha sido esa transición, y no es una transición reciente, no es algo que pasó hace 2 días y que en un futuro voy a salir a decirles que cambié completamente de opinión, porque ya es algo que me pasó desde hace varios años y que actualmente lo sigo manteniendo. Así que simplemente vamos a empezar y les voy a tocar varios puntos. Empecemos por darles un poco de contexto. Lo primero de todo es que en el momento en el que yo cambié de Android a iPhone fue en el momento cuando los teléfonos más recientes que estaban en el mercado era el Samsung S8 Plus, que era el teléfono que yo tenía. Este teléfono salió en 2017, si no estoy mal, y durante ese año lo tuve, todo me funcionó supremamente correcto, incluso durante el año 2019 también lo tuve, y 2018, hasta que precisamente en el año 2019 salió el iPhone 11 y ese fue mi cambio a iPhone. En ese momento lo que yo simplemente quería era probar iOS. Yo no sabía cómo funcionaba un iPhone, no sabía qué tan diferente era frente a un Android. Soy de las personas que no hace parte del ecosistema, que eso vamos a tocarlo más adelante, que no tengo una Mac, no tengo un iPad, no tengo un Apple Watch ni nada por el estilo, sino que solamente todos mis productos aparte del iPhone son, por ejemplo, PCs con Windows, otros teléfonos con Android, así que eso era un gran diferencial para mí porque nunca había tenido contacto con un iPhone, así que dije pues bueno, vamos a probarlo. En ese momento, como les dije, pues pasé este S8 Plus, era un Samsung que en su momento era el tope de gama, era lo más pro de lo pro, no me dejarán mentir los que para su momento lo tuvieron. Hoy en día pues obviamente hay muchos teléfonos mucho mejores que este, pero en su momento era casi que lo mejor de Samsung. Entonces, posterior a esto, tomé este iPhone 11 Pro Max, que fue el que compré el de 64 GB, teniendo en cuenta de que yo venía de un Android al cual le podía incorporar una memoria interna, y aparte pues podía guardar todo de una forma muy fácil en Google Drive o Google Fotos, que para ese momento era ilimitado, porque cuando tú guardabas fotos en Google Fotos, valga la redundancia, podías guardarla en una calidad mínima y no te ocupaba espacio y podías ilimitadamente guardarlos allí, hasta que recientemente esto lo cambiaron. Parece que fue hace mucho tiempo, pero no fue hace tanto, que hicieron este cambio de que Google Fotos ahora sí, por más que guardes las fotos en la menor calidad posible, de igual forma sigue ocupando espacio. Entonces ahí pasé al iPhone y dije bueno, voy a tenerlo, voy a usarlo, 64 GB, no creo que haga mucha falta más. Dije pues la memoria interna igual en el Samsung ni siquiera la utilizaba mucho, me refiero a la micro SD, y aparte pues utilizaré iCloud. Bueno, aquí me llevé mi primera sorpresa, y es que en iPhone obviamente todo cuesta, todo tiene un precio. En Samsung no es que nada cueste y nada haya que comprarlo, pero por lo general encuentras muchas opciones, es decir, puedes que encuentres una aplicación que te guste mucho pero que cueste $5, y resulta que vas por otro lado y encuentras una aplicación que hace prácticamente lo mismo, que no cuesta absolutamente nada. En Apple esto no es así. En Apple vas a encontrar una aplicación específica, por ejemplo para grabación de video, que sí, que hay más, pero todas cuestan, o las que no cuestan simplemente están demasiado limitadas, y así en general. Y es que este primer punto que quiero tocar es eso. A pesar de que el iPhone pues tiene muchas cosas y tiene su precio bastante alto en comparación a Android tradicionales, aunque casi que últimamente se están igualando mucho los precios, pues también después de ese precio alto hay que pagar por aplicaciones, hay que pagar por comprar ciertas cosas, por tener ciertas suscripciones, ciertos beneficios que en Android o directamente no lo tenemos que pagar, o siempre podemos llegar a encontrar alguna alternativa. Entonces ese fue como mi primer shock ahí. Luego, en el segundo punto tenemos el tema de las APK, que las APK no necesariamente están asociadas con descargar cosas piratas o algo así, sino quizá que por ejemplo tenemos una aplicación que en la última versión no nos está funcionando, entonces lo que hacemos es buscar una APK. Para el que no sepa qué es una APK, es como un instalador de una aplicación, pero entonces esta tiene la ventaja de que podemos descargar por ejemplo versiones anteriores, y eso era algo que yo hacía en Android, y simplemente me devolvía unas cuantas versiones atrás, arreglaba el problema y esperaba que la versión oficial la actualizaran. En iPhone esto no funciona. Esto, si alguna aplicación tiene un error, hay que esperar sí o sí la actualización, o incluso si iOS llega a tener un error, hay que esperar a que se actualice el iOS y ahí sí tener esta actualización y que se arregle todo, aunque incluso a veces puede que no se arregle. Quizá algunos de ustedes, si ya tienen iPhone, habrán visto recientemente lo del tema de WhatsApp con el sonido, de que a veces tú estabas en WhatsApp, te salías, entrabas a TikTok o a YouTube o alguna aplicación con audio y no escuchabas nada, o lo escuchabas muy bajito
y este era un bug directamente. Decían que supuestamente iOS, luego decían que era de WhatsApp y al final no sé en qué quedó. Luego, un punto que a muchos les interesará y es este tercer punto que voy a decirlo del desempeño y la velocidad. En este punto, como les dije, en su momento tenía el tope de gama de Samsung, la verdad que no noté tanta diferencia al principio, pero luego cuando pasó el tiempo en el Samsung, no sé por qué, creo que en los únicos teléfonos Android que no pasa esto son en los Google Pixel, pero por lo general en los Android, sea Samsung, Huawei, Xiaomi, etcétera, etcétera, con el tiempo suele pasar un deterioro bastante grave en el rendimiento del teléfono. Y no digo que esto en iPhone no suceda, también me ha pasado, solamente que en Android lo sentí mucho más y como les digo, siento que son estas marcas porque en Pixel he escuchado que esto no suele suceder. Y pues la verdad que como les dije en un principio sentía que había perdido el dinero porque solamente había comprado el iPhone por mera curiosidad y saber qué tal funcionaba y decía pues esto no tiene gran ventaja, la verdad que la velocidad es muy similar, pero al pasar del tiempo noté que la velocidad pues sí bajaba, no era tan óptimo el iPhone, pero no bajaba tanto como bajaba en un Android. Y es que a la cuestión de 2 años, que fue desde el momento en el que compré el Samsung, ya estaba súper lento ese Samsung, ya no funcionaba, ya se trababa mucho, las aplicaciones tenía que cambiarlas, tenía que cambiar estos ajustes de cortar las animaciones para que funcionara más rápido y eso terminó enamorándome un poco más de iPhone. Pero digamos que hasta aquí todo bien y dije en su momento como que voy a salirme de iPhone. Y es que como les acabo de decir, todo era súper bonito. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el ecosistema a la misma vez que me gustaba, no me gustaba, lo veía todo muy simple. Yo por lo general era un usuario que en Samsung me gustaba instalar aplicaciones, hacer modificaciones, ponerle wallpaper súper animados y cosas de ese estilo y estar probando y mirando qué más le podía hacer, si le podía instalar un tema predeterminado y que la pantalla de inicio estuviera personalizada, que el inicio del Samsung también estuviera súper personalizado. Y en iPhone esto no lo encontré por ninguna parte y cuando lo encontraba, por ejemplo, tan solo por el hecho de cambiar iconos, hay que descargar una imagen por cada aplicación e ir instalando uno a uno, lo cual es súper tedioso, mientras que en Android tenemos launchers que tú instalas y eso predeterminadamente simplemente instalas un tema y listo, tan solo con eso tú ya vas a poder jugar con toda la personalización del Android. Y en ese punto dije ya voy a comprarme un Android, pero pues en ese momento no tenía el suficiente poder adquisitivo como para poder hacer otra vez el cambio a otro Samsung tope de gama en ese momento, así que dije voy a seguir otra vez con el iPhone y quizá en un futuro veo qué hago, si lo vendo o lo guardo, no sé, mientras tengo para el otro teléfono. Una vez sucedió esto, pues simplemente pues esperé y no sé por qué le di el tiempo suficiente y terminé acoplándome y me empecé a volver, no digo que los usuarios de Apple lo sean, pero me gustó volverme un usuario simple, es decir, ya no me preocupaba que si el fondo tenía esto, que si los iconos eran de una forma o de otra. De hecho me empezó a gustar muchísimo el diseño de iPhone a medida que lo estaba utilizando más, las cosas cada vez las entendía más y es que por ejemplo una cosa que eso sí sigo odiando y no me gusta es el gestor de archivos de iPhone, que para guardar videos y compartirlos y fotos y archivos es algo muy tedioso, o sea no es difícil pero no es tan intuitivo como si lo era en Android y eso no me gustaba, pero al final terminé tocándole como el truco y teniendo ahí como esas mañas que uno va aprendiendo con el tiempo. Esto lo digo porque alguna vez leí un comentario, porque yo también buscaba este tipo de videos de la gente que se quería pasar a iPhone y se pasaba y su experiencia, y leí un comentario de un chico que decía no, yo definitivamente ya llevo que 3 meses o 6 meses con un iPhone y ya me voy a cambiar, y yo dije si yo hubiese sido esa persona a los 6 meses también me hubiese cambiado, pero como le di la cantidad de tiempo suficiente, al final determiné que iba a continuar con este teléfono. Y hablando del ecosistema de iOS, debo decirlo porque esto es algo que he visto en muchos videos, en muchos tutoriales, en muchas cosas de iPhone y es completamente cierto, pero la verdad a mí no me ha hecho falta. Y a lo que me refiero es que muchísimas personas dicen que un iPhone solamente vale la pena tenerlo si por ejemplo tienes una Mac, si tienes un iPad, si tienes un Apple Watch, pero yo por ejemplo tengo un PC con Windows, tengo un reloj de Samsung y tengo otro teléfono aparte pero es Android y de momento no tengo ningún iPad. Entonces como se dan cuenta, lo único que tengo de Apple es precisamente el iPhone y la verdad que no me ha hecho falta. He encontrado mis truquitos para poder por ejemplo reemplazar el AirPlay de iPhone, que es para pasar archivos, es como una especie de Bluetooth de Android, pero aunque pues el iPhone también tiene Bluetooth, pero como más avanzado para el ecosistema de iOS, de pasar súper rápido los archivos de un Mac a un iPhone o de un iPhone a un iPad y estar como intercambiando archivos. La verdad que sí he visto que
o sea, es supremamente genial ese ecosistema. La verdad, si ustedes lo tienen, si ya tienen una Mac, si ya tienen un iPad y todavía no tienen iPhone, les recomiendo que lo hagan porque la verdad que sí vale completamente la pena, pero no es indispensable. Como en mi caso, encontré soluciones para el AirPlay, encontré soluciones para el almacenamiento, porque como les dije, ese teléfono era de muy bajo almacenamiento, solamente 64 GB, y es que como me volví un usuario bastante simple, ya dejé de tener muchas aplicaciones que anteriormente tenía en el Android, pero ni siquiera terminaba usándolo, y siento que ya como conclusión de todo este video, simplemente para las personas que quieren comprar un iPhone y quieren pasarse desde Android, les puedo decir que vale completamente la pena, que ojalá puedan complementar ambos. Yo, por lo que hago aquí en YouTube, de que a veces hago videos de iPhone y de Android, tuve necesariamente que después comprar un Poco X3 NFC, que es un Android, es de Xiaomi, y pues solamente lo tengo para grabar videos cuando requiero hacer algo en Android por el tema de aquí de los videos que subo a este canal de YouTube. Pero también me gusta porque tengo como lo mejor de dos mundos, me parece excelente, pero realmente el iPhone, como les digo, lo uso para lo necesario, para atender redes sociales basta y sobra, para reproducir música, para tomar fotos, para tomar videos, tiene una excelente calidad de cámara, tiene como un todo en uno, que es lo que yo destacaría siempre del iPhone, de que un Android puede tener la mejor cámara pero falla en batería, o puede tener la mejor batería pero falla en el procesador, y así sucesivamente. Es como que no puede tener todo perfecto, mientras que el iPhone siento que es un complemento de todo. Eso sí, por ejemplo, si a día de hoy comparamos la cámara en cuanto a zoom y calidad, actualmente el Samsung y Huawei se lleva por delante a iPhone. El zoom no es tan alto y la calidad al hacer zoom baja muchísimo, sea el 15 Pro Max, sea el 15 Pro, sea el más alto de todo. Hay que esperar en un futuro cuando ya salga el 16, 17, si hay algún tipo de cambio, pero en cuanto a eso sí, pero como les digo, en los otros teléfonos puede que tengamos esto, pero quizá el sistema no es tan bueno, o con el tiempo tiene una caducidad muy rápida, es decir, tú compras un teléfono y a los 2 años ya baja completamente su velocidad, se empieza a trabar por mejor prestaciones que tenga. Y lo otro también es el tema de que a ti, si te interesa lo del precio y que no se devalúe tanto frente al paso del tiempo, un iPhone es muchísimo mejor. Compras un Huawei, un Samsung, un Pixel, aunque con los Pixel no pasa tanto, pero también pasa, y a los 2 años, a los 3 años vale muchísimo menos, ni siquiera un 50% a veces de lo que vale, y es por esa cantidad insuficiente que tienen los fabricantes de celulares para Android, que a cada rato están sacando una nueva versión, que a cada rato están sacando nuevas cosas, y ni hablar de Xiaomi, y por eso hacen que los nuevos modelos y los antiguos vayan bajando su valor, y sacan como muchas referencias, que si este teléfono es para gama media, que si este teléfono es para gama alta, este teléfono, este otro, y hacen como que los precios varíen mucho y el mercado pues vaya a la baja de este tipo de teléfonos muy rápido. Mientras que en iPhone, como solamente se dedican a sacar el iPhone, y que si el Pro, que si el Pro Max, que si el Plus y así, que a la misma vez terminan entre comillas siendo lo mismo, pues termina el precio estando muy estable durante el paso del tiempo. Y si tú, por ejemplo, en 2 años quieres vender un iPhone, vas a sacar un buen precio, no el mismo con el que lo compraste, pero no tan devaluado como si un Android. Entonces, si estos puntos realmente te interesan, entonces sí te recomiendo que te pases de un iPhone, o de, mejor dicho, de un Android a un iPhone. Ahora, también hay puntos positivos de Android, que si quieren, se los traigo en un futuro video si lo solicitan. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.